La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. El día de hoy me encuentro en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, en San Lázaro, platicando ni más ni menos que con Francisco Javier Nava, quien es el vocero de los diputados federales del PRD. Diputado, vocero, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Juan Manuel, a la orden. Pues como le comentaba fuera del aire, aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos, nos gusta conocer a profundidad al servidor público que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, fuera de lo que estudió, fuera de su labor como servidor público, ¿quién es Francisco Javier Nava? Mira, yo soy un potosino, tengo 43 años y soy un orgullosísimo padre de familia. Tengo 3 niñas hermosas, tengo una mujer que quiero muchísimo y bueno, pues soy una persona que tuvo afortunadamente muchas ventajas para poder estudiar, para poder desarrollarme, y me dedico también a la iniciativa privada. No había participado yo en política, es la primera vez que participo. Había trabajado en algunos gobiernos, pero en la parte del ejecutivo, particularmente gobiernos locales. Pero bueno, ahora se dieron las condiciones y pues es una aventura interesante y estamos haciéndolo con muchas ganas y esperemos dar buenos resultados. Diputado, ahora sí, si me lo permite, hay que platicar de sus estudios. ¿Qué estudió usted? Yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. ¿De acuerdo? Estudios de Derecho, pero no terminé, lo terminaré seguramente pronto. Voy a hacer un esfuerzo. Y después estudié una maestría en Política Social y Planeación en la London School of Economics en Inglaterra. De acuerdo. Ahora sí platiquemos de su trayectoria laboral, no hablemos del sector público, la amplia trayectoria que usted tiene. ¿Cuál fue su primera chamba? Mi primera chamba, híjole, ya llovió, fue en una fundación que hacía trabajo con mexicanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. De acuerdo. Y bueno, pues fue un tema muy interesante que me marcó siempre. Y la verdad es que ahora incluso estamos viendo algunos temas relativos a esto, pero ese fue mi primer trabajo. ¿Y posteriormente? Posteriormente trabajé en la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Luego vienen estas actuaciones ahí en los gobiernos y después me dediqué yo a la consultoría. Tengo un despacho junto con otros amigos, socios, que es un despacho de consultoría jurídica y administrativa, y eso es a lo que me dediqué mucho tiempo. Tuve una revista de educación y cultura y bueno, ahí haciéndole de todo un poco. Diputado Francisco Javier Nava, ahora hablemos un poquito de cómo es que llega a ser diputado en esta legislatura, 63ª, por mayoría relativa, ¿correcto? Así es, fui electo en el Distrito Sexto de San Luis Potosí, en la capital. Y bueno, me invitaron a participar hace tiempo, no se habían dado las condiciones y ahora en una condición incluso todavía más difícil decidimos participar porque no se vale subirse al barco cuando está el agua calmada. Claro. Y ahora fue pues una condición bastante compleja y decidimos participar porque estar afuera y estarnos quejando y no tomar cartas en el asunto pues es muy cómodo, pero no resuelve ningún problema. Entonces esa es la determinación que tomamos y aquí estamos. Diputado, dicen por ahí que tiene usted la sangre política en usted porque pues su abuelo es un reconocido político mexicano. Pues sí, fue Salvador Nava Martínez. Correcto. Él fue presidente municipal a finales de los años 50, después candidato a gobernador por un partido distinto al PRI, que no había, pues había muy pocas alternativas y opciones. Y fue un luchador social que en esos años pues desafió al régimen y al sistema político mexicano, cuando la verdad es que eso pues era muy peligroso. Entonces sí fue un hombre honorable, una persona que luchó por sus ideales. Después se incorporó de nueva cuenta a la política en los años 80 y fue candidato de una de las primeras coaliciones PAN-PRD a nivel nacional. Y bueno, sí, yo la verdad es que tengo un gran recuerdo. Y es en San Luis Potosí también a nivel nacional, pues es un referente histórico en la lucha democrática y en la lucha por las libertades civiles de los mexicanos. Francisco Javier Nava, vocero de los diputados federales del PRD. ¿Padre político? ¿Tiene algún mentor o padre político en su trayecto por este mundo de la grilla? Pues no, fíjate que no. Fue curioso porque yo llego a la candidatura propuesto porque... No, en San Luis, la verdad es que el PRD y su fuerza estructural no era muy importante. Correcto. Entonces no es un lugar en donde
se estén disputando mucho las candidaturas del PRD. Ahora seguramente será porque ganamos varias posiciones importantes, como la capital y el municipio de Soledad, que es un municipio conurbado. Así es. Ganamos 2 diputaciones federales, pero no tengo ningún padrino político en particular. Yo creo que hay distintos liderazgos del PRD que me ofrecieron y me brindaron su confianza y por eso estamos aquí. Sí tengo referentes políticos históricos dentro del PRD. Bueno, ya no está el ingeniero Cárdenas, pero para mí pues, es una figura emblemática para este país y constructor del cambio democrático. De acuerdo, vocero de los diputados federales del PRD, Francisco Javier Nada, preguntas cortas, respuestas cortas, dulce o salado. Salado. Personaje histórico favorito. Gandhi. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegiría? Las matemáticas. ¿Practica algún deporte? Corro. ¿Comida favorita? Tortas. ¿A qué le tiene miedo Francisco Javier Nava? A nada. ¿Café o té? Ninguno. ¿Qué libro le recomendaría a la audiencia de Preguntas Más, Preguntas Menos? A la sombra del caudillo. ¿Hobbies? Correr. ¿Bebida favorita? Whisky. ¿Sin piquete? Con. ¿Su tesoro más preciado cuál es? Mis hijas. ¿Caliente o frío? Frío. Creo que esta ya la respondió, pero se la vuelvo a preguntar. ¿A qué político mexicano vivo admira? A Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Quién tiene la llave de su corazón? Mi señora. ¿Animal preferido? Caballo. ¿Acción o comedia? Acción. Si pudiera viajar al pasado a darse algún consejo, diputado, ¿qué consejo se daría? Ay, híjole, está buena. No sé, ya me pusiste en jaque, pero pues ser más sencillo quizá. De acuerdo. Y ya para terminar este bloque, diputado Francisco Javier Nava, ¿qué música le gusta escuchar? No soy muy musical, pero el pop. ¿El pop? ¿Alguna canción o artista favorito? Pues U2 me encanta. ¿YouTube? Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Pues amigos, me encuentro en la Cámara Baja platicando ni más ni menos que con el vocero de los diputados federales del PRD, con Francisco Javier Nada. Diputado, muchísimas gracias por seguir acompañándome. Gracias, Juan Manuel. Pues ahora sí, hay que hablar de esta iniciativa que presentó recientemente, que reforma el artículo 4 constitucional y una iniciativa que reforma también la Ley General de Población y la Ley General de Víctimas. Así es. Pues empecemos por el principio. Esto va a modificar el desplazamiento interno forzado, lo va a poner en el mapa, pero ¿qué es el desplazamiento interno forzado? El desplazamiento interno forzado es un fenómeno que se ha venido dando en México desde hace muchos años. Uh-huh. El tema es que nunca se ha tratado como tal por distintas razones. Inició, por ejemplo, en algunos estados del sureste, en donde el desplazamiento era por cuestiones religiosas, étnicas, incluso de tenencia de la tierra o conflictos agrarios. Pero ahora, digamos que con una estrategia, a nuestro parecer, a mi parecer fallida en el tema de seguridad, ha habido un éxodo masivo de personas en todo el país hacia donde tienen que escapar por distintas razones, por violencia generalizada, por algunos conflictos, y entonces ellos se han tenido que mover de su lugar de origen. Lo que estamos proponiendo en la iniciativa es precisamente que el Estado reconozca la condición del desplazamiento interno forzado en este país, porque no existe. México ha sido garante y ha sido impulsor de temas de derecho internacional humanitario, por ejemplo, en donde son reconocidos los refugiados en México y hay un estatuto muy particular. Y México es gran impulsor de estos temas. Lo fue a finales de la década de los 30, con la llegada de los españoles después de la Guerra Civil o durante la Guerra Civil Española. También durante los éxodos de los 80 de guatemaltecos hacia México, pero no tiene esta política de atención, de prevención, de cuidado de las víctimas del desplazamiento interno forzado. Entonces, nosotros estamos diciendo, hace falta este reconocimiento explícito en la Constitución y por ello proponemos una redacción en el artículo 4 del reconocimiento de la condición del desplazamiento interno forzado. Específicamente, ¿qué estarían modificando, diputado? Es una adición. Lo que estamos diciendo es, se tiene que reconocer el desplazamiento interno forzado y por ende los desplazados internos. Y el Estado tiene que ser el garante y en muchos casos quien tendrá que resolver a través de alianzas y de distintos reconocimientos en ordenamientos jurídicos con los municipios y con los estados el tratamiento del tema. Y ahí viene donde ya están las otras modificaciones que estamos proponiendo, que es la Ley General de las modificaciones a 26 artículos en la Ley General de Víctimas y las modificaciones a 3 artículos de la Ley General de Población.
Actualmente, ¿cuántos desplazados hay en nuestro país? Mira, es bien difícil saber el número exacto, porque no hay un padrón. Y eso es lo que estamos buscando, por ejemplo, en la Ley General de Población. Que se tenga un registro, un padrón, un análisis serio del problema y del fenómeno del desplazamiento interno forzado. Hay estudios que nos dicen que en el 2014 se dio el desplazamiento de 115,000 personas en este país. Bárbaro. Lo cual es terrible. Entonces tenemos que tener, México como país, una acción y una actuación decidida con este tipo de problemas, porque estamos dejando de lado la atención a los más vulnerables de este país. Correcto. Entonces, son desplazados de sus tierras, pierden su patrimonio. Cuando llegan a un nuevo lugar de destino, no son reconocidos sus derechos porque no están ahí arraigados, porque no tienen capacidad para insertarse a los sistemas educativos, porque los sistemas de salud no los atienden. Entonces, son problema tras problema. Y la Ley General de Víctimas lo que estamos proponiendo es que en cada uno de esos temas tengan derecho a la reparación del daño, tengan la posibilidad de estar, por ejemplo, en algunos refugios temporales, tengan el derecho a la que los regresen a sus comunidades de origen, pero a través de un retorno seguro, cuidado, etcétera. Cuando hay condiciones, obviamente, para poder regresar, porque muchas veces no las hay. Entonces, son muchos temas que lleva esta iniciativa y esperamos que tenga eco en los legisladores. Creemos que de verdad es un problema que no se ha atendido y se necesita una acción pronta y expedita por parte de la autoridad. Francisco Javier Nava, vocero de los diputados federales del PRD. ¿Cuál es la razón más común por la cual se están desplazando estas personas? Pues mira, ahorita precisamente, antes era una condición distinta, antes había fenómenos y causas diferentes, que eran estos que te señalo. Correcto. Los religiosos, los étnicos, tenencia de la tierra o conflictos agrarios. Uh-huh. Ahora es la violencia. Y la violencia en este país, pues no lo podemos negar. Claro. Lo vemos en todos los medios, todos los días. Quizás se ha bajado esa intensidad en los medios por una estrategia política, pero lo vimos durante el sexenio del presidente Calderón, en donde era una constante diaria. Y lo que está generando esto de verdad son pues una inestabilidad, falta de gobernabilidad en algunas regiones importantes del país. Hay varios estados, Tamaulipas, no se diga, Michoacán, Guerrero. Hay distintos estados en donde es muy compleja la situación, Durango, en Sinaloa. Correcto. Entonces, de verdad que es un tema donde nosotros tenemos que enfocar nuestras baterías. Es un tema de derechos humanos, es un tema de atención a víctimas y por eso lo estamos estableciendo como un nuevo apartado en el artículo 4 de la Constitución. Vocero Francisco Javier Nava, ¿cuál será el proceso que va a seguir esta iniciativa? Ahorita actualmente, ¿dónde está y para dónde piensa dirigirse usted con dicha iniciativa? La de reforma constitucional se va a turnar, se turnó ya de hecho a la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde vamos a hacer nosotros pues toda la gestión y el cabildeo que tenemos que hacer para que más diputados la conozcan los digamos como los entretelones del problema. Hemos trabajado de cerca con algunas organizaciones de la sociedad civil, con expertos en el tema y creemos que tiene suficientes méritos para ser analizada a profundidad. La iniciativa la suscribieron muchos diputados, no solo del PRD, que eso fue también algo importante. Uh-huh. Diputados del PAN, diputados de Morena. Y yo creo que es por lo mismo, porque sí estamos viendo que este fenómeno no puede dejarse de lado ya más. Tiene que atenderse y están, insisto, los más vulnerables de este país son los que caen en esa condición de desplazado interno. Entonces tenemos que hacer las cosas para que esto cambie. Diputado Francisco Javier Nava, ¿algo que le gustaría agregar sobre este tema? Pues mira, yo creo que tenemos que seguir trabajando con estas organizaciones de la sociedad civil. Apelamos a incluso representaciones de víctimas para que estemos en comunicación y podamos seguir fortaleciendo la argumentación que tenemos en este tema. Entonces vamos a buscar hacia afuera más alianzas con los partidos y más alianzas con la sociedad. De acuerdo, entonces actualmente está en la Comisión de Puntos Constitucionales a cargo del diputado Daniel Ordóñez, si no me falla la memoria, y pues esperemos esto se haga una realidad porque es un problema bastante grave como nos acaba de mencionar. Así es. Vocero Francisco Javier Nava, en su calidad de vocero me gustaría preguntarle la agenda parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, ¿cuál es? Mira, hay un tema muy importante que se acaba de aprobar, que es fundamental, y es la desindexación del salario mínimo. Esa es una gran victoria que dimos todos los legisladores a los mexicanos. Yo creo que es un tema central, es un tema de equidad, es un tema de igualdad, es un tema en donde le estamos
poniendo sobre la mesa con mejores condiciones, mucho más favorables, para que los trabajadores de este país tengan pues una mejor calidad de vida. Y eso es una batalla que se vino dando y tenemos que seguir impulsando para que no solo sea la desindexación, sino que se apruebe la reforma constitucional en los estados. Correcto. Entonces, ese es un tema fundamental. Otro tema que está pendiente, porque ya se dieron las reformas estructurales, digamos, en el tema anticorrupción. Vienen las leyes secundarias y tenemos que ser muy puntuales. Este país no va a avanzar si no tenemos dientes para combatir la corrupción. Y las instituciones del Estado mexicano tienen que ir decididamente en contra de este flagelo, porque lo que nos hace o nos diferencia incluso de otros países es precisamente el tema de la corrupción. Y no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda, cuando en todos lados sabemos que es una de las principales causas para que nuestro país tenga serias deficiencias en muchos temas. Entonces, anticorrupción, el tema del salario mínimo, y hay una que se podría decir que para el PRD también es fundamental, y es la reforma política del Distrito Federal. Correcto. Esa está también en la comisión del diputado Daniel Ordóñez, que lo ha hecho muy bien, está trabajando, al parecer hay consensos suficientes ya. Vamos a ver, se citó a la comisión el próximo lunes, entonces esperemos que haya humo blanco también en esta comisión. Muy bien, vocero de los diputados federales del PRD, diputado Francisco Javier Nava. Leía por ahí que también quiere hacer un cambio de régimen político hacia el parlamentarismo. ¿Es cierto? Mira, es una propuesta que hay en muchos diputados desde la izquierda, claro, particularmente nosotros. El diputado Agustín Basabe, en su momento, presentó iniciativas importantes para ir hacia un régimen parlamentario. Yo creo que necesitamos una nueva constitución, mucho más simple, pero mucho más atendiendo los requerimientos de una constitución moderna. Sí. Nuestra constitución es, yo creo que la constitución más reformada del mundo, la constitución con más palabras, tiene más de 60,000 palabras nuestra constitución, creo que solo la India tiene más. Pero ya tenemos que adecuarnos, y yo creo que el sistema parlamentario es un sistema que da una mayor representatividad a los ciudadanos, y tenemos que cuidar que sí se vean representados. Cuando escogemos a un presidente de la República, yo creo que también el modelo está pues prácticamente agotado. La representatividad que pueden tener los legisladores, si hacen bien su trabajo, si modificamos las reglas del juego, pues es mucho más directa, es un tema mucho más sensible para los ciudadanos. Hay regímenes parlamentarios como el inglés, el alemán, como muchísimos, como el alemán, semiparlamentarios. Yo creo que tenemos que encontrar la cuadratura del círculo, y ya vimos que el modelo presidencialista en México pues adolece de muchísimos temas que nos han mostrado su debilidad. Entonces sí es uno de los temas que estamos planteando como Partido de la Revolución Democrática. Eso está en los propios documentos del partido que se han estado aprobando en los consejos, y yo creo que tenemos que ir hacia allá. Vamos a dar el debate. Diputado Francisco Javier Nava, vocero de los diputados federales del PRD, pues ya comenzó la segunda mitad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinión le merece estos primeros 3 años, diputado? Mira, yo creo que hay claroscuros y más oscuros que claros. Yo creo que el gobierno se ha marcado por un tema en donde no podemos hacernos de la vista gorda, y es el tema de la corrupción. Correcto. Entonces, esto, pues aquí y en China es un tema donde no podemos quitar los ojos de encima, tenemos que ser muy puntuales, tenemos que ir por estas leyes que te señalo. Y seguramente hay algunos claros en donde sí se lograron algunas reformas. La reforma energética para nosotros es un desastre. Vamos a tratar de combatir incluso en leyes secundarias. Vamos a dar esa pelea por los mexicanos. No podemos permitir que se atraque así a la nación. Y vamos a seguir nosotros desde la izquierda con posicionamientos firmes. Yo creo que estamos dándole la vuelta, estamos presentándonos como un partido real de oposición. Vamos nosotros y discutimos los temas, y a veces aprobamos, por supuesto. Pues hay que ir a hacer también este tipo de alianzas y de amarres. Pero creemos que el PRI, y como se están manejando en los estados en donde quieren mantener a toda costa los gobiernos locales, pues es un tema de regresión autoritaria. Así lo ha señalado el presidente del partido, y yo coincido plenamente con ello. Entonces vamos a darles la pelea, y se las vamos a dar bien en los estados, en el 2016, en el 2017 y en el 2018, con estrategias y tácticas importantes para que los mexicanos no vean que no hay posibilidades de derrotar al logro filantrópico, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir a esas batallas, y las vamos a dar, y las estamos dando desde la izquierda.
Diputado Francisco Javier Nava, si me lo permite, ahora me gustaría platicar de San Luis Potosí. Con mucho gusto. Ya algunos meses en el poder, el gobernador Juan Manuel Carreras. ¿Qué opinión tiene acerca de sus primeros días al frente del estado de San Luis Potosí? Mira, yo creo que empezó de alguna manera buscando tener consensos, buscando tener acuerdos con los legisladores de todos los partidos políticos. El PRI tiene 4 legisladores aquí en la Cámara de Diputados. El PRI tiene 4, el Verde tiene 1 y PRD y PAN tenemos 2 cada quien. Así es. Entonces, no tiene una mayoría de legisladores que estén con él. Sí, podríamos decir que son 5 y en la oposición somos 4. Pero lo que buscó en un primer momento fue hacer una alianza para que a San Luis le fuera bien. Entonces decidimos dar la pelea por el presupuesto juntos. Y yo creo que fue un acierto. Claro que nosotros buscamos también que fueran incorporados nuestros temas, nuestros proyectos, la visión que tenemos nosotros del Estado, y en este primer momento así se hizo. Entonces yo creo que esta jugada pues le dio resultado al gobernador y nos dio resultado a los diputados de los distintos partidos políticos. Y por ende a los ciudadanos de San Luis Potosí. Absolutamente, que es lo más importante. Diputado Francisco Javier Nava, muchísimas gracias por platicar con nosotros en Preguntas Más, Preguntas Menos. Lamentablemente se me acabó el tiempo de este espacio, pero la invitación está abierta para que regrese cuando quiera. Con mucho gusto, Juan Manuel. Buena plática y estamos a la orden. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.